Ok, bien. Entonces el desequilibrio que vamos a ver es el de espacio. El espacio no es más que de cada región del tablero cuántas casillas dominamos. A simple vista en esta posición parece que las blancas tienen mucho espacio, ¿no? Ujú. Y las negras, puf, están que no saben Acorralada. a dónde mover, sí. Cuando ocurren este tipo de situación, por lo general el que tiene más espacio puede gozar de más libertad de movimientos. Y eso hace que él tenga un juego más cómodo. No sé si te parece esta opinión correcta, Claramente. relativa. Sí, Sí, pero de hecho estoy mirando los caballos, cómo podrían salir, y nada. sí. Bueno, también hay algo que decir, porque aunque las blancas puedan tener mucho espacio, eso también puede tener un problema, porque mucho espacio implica controlar más, mucho más. Y cuando uno controla muchas casillas, uno no puede controlar todo al mismo tiempo. Inevitablemente el rival se puede aprovechar de eso. Cubrimos tantas cosas, pero no podemos cubrir todas las cosas a la vez. Habrán situaciones que sí, habrán otras situaciones que no. Por lo tanto, cuando uno tiene mucho espacio, uno siente realmente que se siente bien, que estamos en buena manera de jugar una partida, mientras que el que tiene poco espacio realmente siempre va a estar muy presionado, va a estar nervioso, va a estar permanentemente buscando la manera de que sus piezas tengan más libertad. Entonces, hablemos un momento de si estamos en una situación donde tenemos poco espacio. Ya me comentaste los caballos negros que no tienen salida. El Ujú. alfil es una pieza completamente malo. Por Sí. cierto, esto no te lo comentaba, pero el alfil, cuando se encuentra detrás de su cadena de peones, siempre se le considera un alfil malo. En Eso cambio, no lo sabía. el alfil, que es de la casilla opuesta a la cadena de peones, se le considera un alfil bueno. Las blancas, a pesar de que tienen más espacio, también tienen un alfil, una pieza mala. Y tienen también un excelente alfil bueno. Ok, entonces, de las piezas, la persona que tenga poco espacio siempre buscará cambiar piezas. ¿Por qué? Porque al cambiar piezas, de repente tendrá más libertad de movimientos. Ujú. Y eso también significa que el bando, eso lo voy a escribir, el bando que tiene mucho espacio evitará los cambios. Esto que te estoy diciendo es estrategia. Realmente cuando tú estés en una situación donde tengas mucho espacio, debes evitar cambiar las piezas simplemente, porque las negras facilitarán eso. Bien, ahora veamos un momento esta posición con más detalle. Ya hemos hablado sobre piezas buenas, piezas malas. Realmente el alfil es una pieza mala. Supongamos que tú eres las blancas. ¿Qué, qué jugadas te llamaría la atención realizar en esta posición? Mm, Ambos tienen una isla de peones, o sea, los 8 peones están completos. Y sobre las piezas malas, bueno, ya hemos visto que es el alfil. Los caballos negros también son malos, pero bueno, ahorita veamos tu posición con las piezas blancas. ya. O sea, la primera que se me viene a la mente, pero iría contra lo que me dijo usted de que no hay que el que tiene más espacio tiene que evitar cambiar. Ajá. eh, pero mi lógica mía de ataque sería el peón de G4, modelo G5, para tratar de abrir la columna de G.
Ok. Entonces, aquí yo te voy a dar otro consejo. Con mis sacrificios locos que hago y Sí, todo eso. claro, pero esta vez, Nicolás, te voy a dar un consejo que me ha servido muchísimo. Realmente ese plan de avanzar el peón es el mejor en esta posición. Sí, pero no hay que hacerlo de una vez. Hay que preparar la Ya, jugada. Y cuando digo preparar la jugada me refiero a tener paciencia. Porque ya. para que un ataque sea exitoso, yo sé que uno quiere buscar un ataque rápido, pero si uno quiere buscar un ataque exitoso y efectivo, todas las piezas o casi todas las piezas deberán estar preparadas para que el ataque funcione y el bando que esté defendiendo no tenga ninguna oportunidad. Puede ser que Ya. la jugada G5 de una vez tal vez sea algo interesante. Habría que contar que realmente se pueda realizar esta jugada de una vez. Probablemente sí. Pero una manera más efectiva es preparar, buscar abrir la columna G. Porque esta posición tiene otro detalle que no te he comentado. Los reyes están en diferentes flancos. Y cuando Ujú. eso ocurre, generalmente hay que buscar atacar al rey de una vez. ¿Sí? En flancos opuestos tendrá mejor probabilidad de victoria el primero que llegue en el ataque. Sí, eso yo lo he leído. Casi siempre ocurre esto. Casi siempre. El primero que llega en ataque en flancos opuestos es quien tiene más oportunidad. Bien, entonces, las negras realmente no tienen nada de contrajuego en el flanco de dama. Mientras que las blancas sí tienen ya una jugada. Esta jugada G5 se le conoce como un punto de ruptura, porque en esta casilla es donde todas las piezas blancas y las piezas negras van a tratar de o chocan. Y es aquí donde debemos de contar cuántas veces esta casilla está siendo defendida por las negras. A ver. Los dos peones, el caballo y el alfil, si es que ese peón el peón de F. Muy bien. Uno, Después, 2, 3, 4, 5. 5 con la reina, sí. 5 veces. ¿Y las blancas cuántas veces miran esta casilla o atacan esta casilla? 5 igual. Uno, 2. Claro, una vez que avance el peón, la torre también mirará esta casilla. Entonces, uno, 2, 3, 4, 5. Es decir, 5 piezas atacando, 5 piezas defendiendo. Ujú. Todavía Y no. pareciera que fuera unos simples cambios 5 y 5. Probablemente no. Lo mejor sería reforzar ese avance de peón aún más. La torre. Entonces, lo mejor sería en esta posición. Aquí tú puedes colocar flechas. Ajá. Entonces, fíjate que la torre en C1 no es que esté mal ubicada, porque realmente la columna C puede hacer que haya algo. Pero lo que estamos analizando de si vamos a atacar en el flanco de rey, es mejor tener todas las piezas preparadas de una vez. Y claro, con esa torre allí, ya son 6 veces que se va a colocar presión en este punto, mientras que las negras inevitablemente tienen 5 piezas defensivas. Es decir, no están capacitadas para defenderse de un ataque. El avance del peón permitirá a las blancas concentrar todas las piezas donde se encuentra el rey y ese rey estará en grave peligro. Pero insisto, hay Ujú. que tener más paciencia, porque bien, las torres estarán bien ubicadas en la columna G. La dama y el alfil están excelentes también mirando en esta diagonal y más adelante no sabemos si puede existir un sacrificio en Profe, H6. sobre eso le iba a comentar de que últimamente, bueno, ahora he perdido algunos partidos, no tantos, pero he ido mejorando harto, he notado yo, por lo menos en victoria, pero Ah, es porque estoy como que asimilando el tema de meter presión. O sea, por ejemplo, si estoy en una posición cómoda, amenazando una pieza enemiga, en vez
de atacar directo. Bueno, salvo que la jugada la encuentro muy buena, ataco igual, pero, pero estoy metiendo más presión con más piezas. Y Bueno, efectivamente ahí cometen un error y ahí aprovecho. eso que me comentas es otro desequilibrio también, y eso se conoce como iniciativa. O sea, cuando tú estás, eso en inglés se le conocen en driver seat, o sea, tú estás en el asiento del conductor, tú estás teniendo el control. Y es más cómodo tener la iniciativa a que no tenerla. Porque al no tenerla siempre hay que estar preocupándose en temas defensivos. El que tiene la iniciativa está siempre atento en temas de ataque. Claro, claro. Entonces, sí, eso es algo que realmente es muy importante tener. O sea, si uno tiene la iniciativa, buenísimo. Cuando uno tiene la iniciativa, uno está prácticamente cumpliendo con toda la agenda que uno quiere realizar. El que no tiene la iniciativa está a la expectativa de la agenda del rival. ¿Ok? Ya lo vamos a ver. Vamos a ir con calma. Entonces, yo aquí te digo que si tenemos el don de la paciencia, podríamos, antes de realizar el avance del peón, colocar la torre. Pero insisto, podríamos tener más paciencia todavía. Porque Bien. si nos fijamos en el primer desequilibrio, si tenemos una pieza mala, que es el alfil, entonces un pensamiento estratégico es convertir una pieza mala en una pieza buena. O sea que podríamos colocar ese alfil en otra casilla donde más adelante se pueda convertir ese alfil en una pieza extremadamente activa. ¿Cuál sería E2? E2, así es. Porque desde este lugar puede irse aquí y ya el alfil se convirtió en una pieza que no está detrás de su cadena de peones. Está mirando también un defensor de la casilla G5. Nosotros tratamos de evitar los cambios si tenemos ventaja. Y este alfil no sabemos si más adelante quisiera ir a G6. Probablemente no. Pero al menos en E2 está a un solo tiempo, sí, a una sola jugada de saltar a una casilla más activa. Eso es también tener el don de la paciencia. Preparar jugadas como torre G1, alfil E2. Podríamos pensar en traer el caballo. ¿Tú qué opinas de eso? Ujú. Claro, si traemos el caballo. Sí. O sea, suena bonito traer todas las piezas, pero también este rey estaría muy solo en el flanco de dama. Este caballo aquí podríamos decir que cumple un rol defensivo protegiendo al rey, aunque no haya ataque todavía. ¿Sí? Sí, el tema de estar en flancos opuestos y ser una carrera de... Sí. Claro. Las blancas pudieran incluso ser más pacientes con estas jugadas, porque tal vez la jugada G5 sea la mejor, pudieran, no lo sé. Es que yo no sé qué otra manera tienen las blancas de mejorar todas sus piezas, porque yo creo que ya todas sus piezas están bien ubicadas, perfectamente ubicadas. Yo creo que ya con la torre y el alfil ubicadas en sus casillas, ya la jugada siguiente es G5. Y lo que viene es prácticamente una serie de jugadas donde las negras no van a quedar bien. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí las blancas realizan torre C1. Yo de verdad no sé qué jugadas recomendar aquí para las negras. Voy a suponer que quieran realizar B6, como que tratando de abrir el flanco de rey, pero no siento que van a llegar a tiempo. Es que fíjate, esta jugada yo pudiera decir, bueno, antes de mejorar mi alfil, yo prefiero mantener la posición del flanco de dama cerrado. O sea que puedo realizar este avance de peón. Mm. Es decir, no me apresuro a atacar, sino que tengo el don de la paciencia de primero evitar lo que está planeando el rival, que es abrir el flanco de dama, y una vez que detengo el plan del rival, ahora me concentro en lo que realmente estamos enfocados, ¿sí? Te digo esto porque a veces nosotros somos muy atacar, 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 y no pensamos en lo que está, en lo que quiere hacer el rival, sino que nos enfocamos en nuestras propias metas.
Pero nuestro plan, o sea, realmente el ajedrez tiene que ser, este, vamos a decirlo de esta forma. Tenemos que buscar un plan a nuestro favor y al mismo tiempo evitar el plan del rival. Esto último de evitar el plan del rival, casi muchos jugadores no lo toman en cuenta, sino que simplemente piensan en, yo soy las blancas, déjame ver qué hago con las piezas blancas. Pero muy pocos se ponen a pensar, oye, ¿qué es lo que está planeando mi rival? En serio, o sea, muchas personas solamente se enfocan en sus planes. Entonces, aquí yo Profe, estoy... consulta, ¿Perdón? una consulta. Ajá, dime. Cuando yo ataco, por ejemplo, ya una pieza, si yo voy a comer, atacan 5 y defienden 5, yo entiendo, bueno, esto es para memorizarlo, que si yo quiero atacar y hay 5 defendiendo, yo siempre tengo que atacar con uno más. Claro, Así debe ser, ¿cierto? sí, porque fíjate, si hay 5 atacando y 5 defendiendo, y tú eres el que vas a atacar esa casilla, entonces realmente te estás quedando con una fuerza menos. No te conviene. O sea, veámoslo de una manera. No pensemos en Matemática. 5, sí. No pensemos con 5 piezas, pensemos en algo con un número menor. 2 piezas nada más. Imagínate que 2 piezas están atacando y 2 piezas están defendiendo. Vamos a poner un ejemplo sencillo en un nuevo capítulo. Sí, o sea, si está el mismo número de piezas atacando y el mismo número de piezas defendiendo, no conviene realizar ningún cambio. Y el motivo es prácticamente el capítulo. Sí, que cuando yo ataco hago todo el ejercicio mental de ya, muevo acá, Sí. muevo acá, muevo acá, muevo acá. ¿Qué Fíjate, pasa? No sería más fácil que cuente. sí. Fíjate esta posición. Las blancas atacan 2 veces el peón y las negras defienden 2 veces el peón. Ujú, Sencillo. Si las blancas van a esa casilla, se quedan con una pieza menos. Es decir, claro. 2 contra 2 no funciona jamás. Tiene que ser siempre una fuerza mayor para realizar esa jugada. Aquí lo estamos haciendo con dos piezas. Pero si lo vemos en la anterior, 5 piezas con 5 piezas, no es recomendable. Es mejor tener más. A ver, vamos a ver, me da curiosidad. Vamos nuevamente aquí. Esta es la posición inicial, ¿no? Aquí estamos. Uno, 2, 3, 4, 5. Ujú. Porque una vez que avancemos el peón, la torre la toma en cuenta. Y las negras, uno, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a realizar el avance. Vamos a ver qué sucede. Las negras Ya. capturan, las blancas capturan. Estamos suponiendo que todo se va a capturar en esta casilla. Peón por, caballo por, Mm, caballo por, alfil por. Fíjate que en este caso sí, las blancas ¿Y por qué? consiguen. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, fíjate la diferencia. Esta jugada de este peón nunca, ¿Ya? nunca ataca la casilla. Es decir, las demás 5 piezas sí están pendientes de la casilla de G5, pero el peón no. En cambio, en nuestro capítulo, una de las piezas Ya. que defiende el peón ya se está yendo a esta casilla. Esa es la diferencia. Claro, que al final, claro, el peón blanco se pone en la casilla, pero el primero en atacar es el negro, por eso pasa eso. Exactamente. Exactamente. El primero que ataca es el negro. Interesante, Entonces está aquí espacio. interesante. O sea, es las negras, perdón, es aquí. Es las negras las que están ya con uno de los defensores de esta Claro. casilla, lo están moviendo allí. Mientras que las blancas todavía mantienen las 5. Pero ahora las negras Mm, mantienen 4. Este peón ya no, ya se movió esa casilla. Este peón que antes defendía ya no está. O sea, ahora son 5 contra 4.
Por eso es que las blancas luego de los cambios quedaron superior en esta casilla, en la casilla G5. Pero es justamente porque este peón que las blancas avanzaron no ejercía como atacar, como mirando a distancia la casilla G5, sino que se puso allí avanzando de manera voluntaria. Y por eso ocurre Sí. eso. Entonces, claro, Ah, colocando bueno. la torre aquí, puff, más. Dime. No, buena, buena, me gustó, me gustó. Sí, No, entonces, colocando la torre ahí llega hasta el uff, fondo. más por eso. Llega a G6, Así G7, es. perdón. Sí, o sea, es que realmente teniendo el don de la paciencia, podemos destruir al rival sin ni siquiera haberlos tocado. O sea, simplemente estamos realizando muchas amenazas. Solamente sí, muchas amenazas. Hay una frase muy bonita, lo voy a colocar, probablemente la hayas escuchado. Una amenaza es más fuerte que la ejecución. No, no lo he escuchado. Sí, es una frase muy, bueno, famosa. Y es justamente eso, pues, porque aquí en esta posición las blancas están planeando siempre G5. Y por eso con Ujú. esta jugada es más amenazador el G5. Con alfil E2, Claro. más amenazador G5 también, porque ahora el alfil tiene esta diagonal. Y las negras están que tiemblan prácticamente. ¿Sí? Ya, Profe, siempre. consulta y Ajá. si las negras movieran el peón de G7 a G5, De una vez, ok. Aquí, o sea, luego de torre C G1, aquí las negras realizar G5 de una vez. ¿sí? O quizás incluso quizás antes de nosotros dejar la torre ahí. Ah, bueno, o sea, suponer que aquí vienen las negras y que realizan G5. Ok. Sí, Hay algo que sí te debo comentar que es un consejo. Supongamos que somos las negras. Consejo. Jamás mover los peones en el lado donde están atacando. Este consejo no es algo eh, estricto. El ajedrez es muy flexible para dar decisiones así rígidas. Pero realizar este tipo de jugada G5 debilita más la posición del rey. ¿Sí? ¿Cómo vemos eso? Bueno, ¿te acuerdas cuando jugamos la partida que me hiciste H6, G5 y sacrifiqué en G5? Tu rey en G8 sí. quedó expuesto. Ujú. Claro, pues una pieza es una pieza. Te ganaste una pieza y tal vez, no lo sé, habría que ver la posición con calma si la posición de las negras se defiende. Pero no es recomendable mover los peones, porque cada vez que mueves un peón, debilitas casillas. Fíjate que los peones están en casillas negras. Eso significa que en el flanco de rey, las casillas blancas son débiles, muy débiles. Y fíjate, tú tienes un alfil que puede aprovecharse de esas casillas débiles. Si aquí las negras deciden realizar G5 de una vez, no es correcto porque las blancas capturarían al paso. Ah, abrí el paso ahí. Sí, sí, porque una vez que Ya. capturas al paso ya el caballo tiene que mover. Voluntariamente te has debilitado y al moverse la base de esta estructura de peones, este peón queda ahora débil. Claro, claro, queda débil enseguida. Este también queda débil, pero este es más débil todavía y a la mira de dos piezas también. Entonces, solamente con el desequilibrio de espacio podemos tomar decisiones. Si cambiamos pieza, si no cambiamos pieza, si tenemos el don de la paciencia de hacer que nuestras piezas malas se conviertan en piezas buenas y al mismo tiempo buscar en el territorio enemigo, en esas piezas enemigas, que piezas buenas del rival sean piezas malas. Esta torre, por ejemplo, es una pieza mala. ¿Por qué? Porque las torres les agradan las columnas abiertas o semiabiertas. Claro. Y esta torre no tiene ninguna casilla a donde mirar. Entonces, pieza mala, pieza mala. Este caballo realmente lo considero mal también ubicado porque no tiene buenos saltos. Perdón, aquí.
Las piezas negras tienen muchas piezas malas. No vamos a mantener al rival con muchas piezas más, con muchas piezas pasivas, mientras que vamos a mantener nuestras piezas siempre activas. ¿Ok? Entonces eso es por ahora Ujú. lo que vamos a decir de espacio. Aquí no hablamos mucho de estructura de peones porque tenemos una sola isla. Probablemente lo que podemos decir son que esta estructura es un poco débil. ¿Por qué? Bueno, porque aquí hay casillas blancas débiles. Esto es otro desequilibrio que lo vamos a ver después, que es control de casillas débiles. Bien, entonces pasemos al siguiente desequilibrio, que es el material. Es decir, si tenemos piezas de ventaja o no. ¿Qué me puedes decir de esta posición con los desequilibrios que hemos visto? Tenemos primero dos islas de peones, Ajá, en la misma cantidad de peones, piezas menores, la misma cantidad, eh, la misma cantidad de piezas en general. perfecto. Respecto a pieza buena o pieza mala, Ajá, ¿qué me puedes decir sobre eso? mm, encuentro que las torres negras están mejor que la torre blanca, sobre todo la torre de D1, que tiene solamente una columna porque el alfil le cierra la otra columna. Em, eh, eh, ¿Qué más? Fíjate, lo que me dice Bueno, ahí con las torres, el alfil tiene una jugada muy buena, en la de G4. alfil G4, claro, sí. Fíjate algo. Me has comentado sobre las torres, ¿no? Que esta torre realmente tiene buena actividad porque de lejos se está mirando el peón en F2. Está en una columna Ujú. semiabierta. Lo digo semiabierta porque solamente hay un peón. Si el peón no estuviera, sería una columna abierta como la columna E. La torre F está bien activa. La torre D no, es pasiva en esta posición porque este peón hace que esta torre tenga poco campo de visión. Esta torre Ah, de las blancas sí es muy buena porque al menos está mirando una pieza enemiga desde lejos. Está en una columna ya. semiabierta. Dame la torre, por supuesto, excelente exposición. Este alfil es activo, este alfil es activo. Están mirando al menos territorio enemigo. Este alfil puede parecer malo porque está en su casilla de origen, pero al menos desde su casilla de origen está teniendo cierta visión. No es una visión tan buena como si estuviera en esta casilla, pero al menos tiene algo de visión a distancia. ¿Qué más me comentaste? Ah, las islas de peones. Hay que decir Mm, también de las islas de peones, esto es importante decirlo cada vez que analizamos una estructura. En el flanco de dama hay cuatro, generalmente uno lo dice cuatro peones versus tres peones. Y esto es importante decirlo de esta manera, porque si el único desequilibrio que existiera fuera nada más este, entonces el plan cuando existen este tipo de desequilibrios es buscar simplificar eh, todos los peones que hay en este flanco. Es decir, si los tres peones blancos se cambian por tres peones negros, a la final sobrevivirá un peón negro que será pasado. No sabemos cuál de ellos será, pero será un peón pasado. Y los peones pasados son ya, perfecto. problemáticos, son fuertes y protegidos de paso por pareja de alfiles. La Ujú. situación es lo contrario en el flanco de rey. Son las blancas las que tienen ventaja, ¿no? De tres peones contra dos. Pero sería una locura para las blancas buscar cambiar dos peones en este flanco por dos peones negros porque ambos reyes quedarían expuestos. No tiene sentido. Por ese motivo es importante darse cuenta de ese detalle, de que las negras tienen mayoría en el flanco de dama y gracias a esa mayoría pueden crear actividad, pueden crear contrajuego.
Eso es lo que notamos de la estructura de peones. Sobre las piezas menores, sí, yo creo que los cuatro alfiles tienen buena actividad, pero los alfiles negros tienen mejor actividad que los alfiles blancos. Bueno, este alfil sí Profe, tiene... ¿Cómo? Dime, ¿me escuchas? ¿Aló? ¿Se cayó la llamada? ¿Aló? Ok. que le preguntaba que en el caso de la torre de uno, bueno, yo, mi ejercicio lógico estuvo mal, pero lo había visto así, de forma horizontal. Entonces, por eso había dicho que este era malo o no tan bueno porque tiene al alfil al lado. Pero Ah, vale, vale. lo más relevante es que vaya hacia adelante o tienes que mirar las dos cosas. Sí, lo más relevante sería que tenga campo de visión, que tenga buen campo de visión. Ya. Hacia adelante, bueno, lo ideal sería que una pieza cumpliera varios roles, defensivo, de ataque. Sería lo ideal, pero no todas las piezas hacen eso. Ok, aquí hay que decir algo más. Ya hemos hablado de estructura de peones, de piezas buenas, piezas malas. Ahora hablemos del espacio. Que a veces no lo tomamos en cuenta Ya. porque no pareciera algo que nos llamara la atención. ¿Qué me puedes decir del espacio de las blancas y de las negras? Mm, las negras tienen más espacio. Bueno, yo lo veo de la siguiente manera. Ya. Yo veo que las piezas blancas están en la primera fila, segunda fila, hasta la tercera fila. Hasta ahí están las piezas blancas. Sí. Las piezas negras casi lo mismo, solo que el alfil ahora se encuentra en su cuarta fila desde el punto de vista de En las quinta. negras. ¿Sí? Desde el punto de vista de las blancas está en la quinta fila. O sea, esta es la única pieza que podríamos decir que está eh, exponiéndose. Pero recordemos que si dividimos el tablero en dos partes, todavía las negras se encuentran en su territorio y las blancas se encuentran en su territorio. O sea, nadie ha invadido a nadie. Ya. Eso significa que a nivel de desequilibrio de espacio, ambos están en igualdad de condiciones. Perfecto. ¿Sí? Pero ahora sí hay un detalle, y es material. ¿A qué me refiero con material? Y es el desequilibrio que vemos aquí. Mira, notemos que el alfil está mirando el peón en B7 y juegan las blancas. Ujú. Y la pregunta es, ¿se puede capturar ese peón? ¿Sí o no? ¿Estará envenenado? Sí. ¿Habrá algo allí que falle? Mm, Si las blancas hicieran alfil a por simple peón... vista, Ajá. a simple vista, no, porque podría volver el alfil. Quizás la jugada más peligrosa que podría hacer la negra sería de mover el peón de C7 a C6, Así es. tratando de capturar con la reina y obligando al alfil a bajar a A6 y ahí, y ahí, y ahí bajar un poco más. Sí, fíjate, una vez que se captura en B7 y las negras hagan C6, si la única vía del alfil para escapar de ser capturado es colocarse en A6, estaríamos desplazando al alfil a una diagonal que no es su diagonal ideal. Su diagonal ideal es siempre permanecer aquí. Pero Ya, resulta que si capturamos de una vez y las negras hacen C6, no hay necesidad de mover el alfil. Porque las blancas aquí ya, tienen la jugada jaque. jaque. Así es, dama C4. El rey está mal ubicado. Y luego del jaque se puede capturar en C6. O con la dama o con el alfil. Y ya las blancas tendrán dos peones de Dos. ventaja. Es decir, que si las negras se quedan con dos peones en el flanco de dama y las blancas tienen tres peones,
Entonces ahora son las blancas las que tienen mayoría, 3 contra 2. Y son las blancas las que tratarán de crear un peón pasado en el flanco de dama para decidir la partida. Entonces, esta captura cambia totalmente la naturaleza de la posición en el sentido de que si es capturado, las negras entonces jamás buscarán crear un peón pasado porque tendrán 3 contra 3. Ujú. ¿Y cómo cambian los planes, no? Antes las negras pudieran buscar crear un peón pasado y ahora no. Esta jugada es totalmente posible y las blancas salen impunes. Peón de ventaja, limpio, gratis, el alfil va a retroceder a la gran diagonal y quedarán bien. Quedarán bien. Ahora, si hay un desequilibrio material, habrás escuchado frases como cuando tengas ventaja material, cambias todo. ¿No has escuchado esa frase No, en los torneos? Hay muchas personas que se toman esta frase a la ligera. Mira, está buena. Es que lo que sí, pasa, mis torneos eran cuando tenía 12 años, profe, pero está buena, me gustó. sí, es que realmente es así, pero no en todas las posiciones se puede pensar de esa forma, porque tú a veces habrás estado en una situación perdedora y tu rival quiere cambiar piezas, quiere simplificar, pero tal vez la pieza que te queda sea muy fuerte en la posición. O sea, no es recomendable cambiar piezas a diestra y siniestra, sino depende de lo que te diga la posición. Si la posición se presta para cambiar piezas y ves que no te afecta en nada al resultado que está quedando, como está quedando, está muy bien. Cambia piezas. Pero por ejemplo, no es recomendable cambiar piezas si a la final tu rey va a quedar mal. Si tu rey se queda débil. Por ejemplo, imaginémonos por un momento que este alfil no está. Que las negras entregaron Ya, esta torre por este alfil. No sé cómo, pero las blancas han ganado la ya, torre y el alfil en B7 ha desaparecido. Las blancas pueden tener ventaja material, pero de repente esta jugada alfil G4 hace que las claro. negras queden bien. Porque se ha eliminado del tablero una pieza que cumplía una gran labor. Defender al flanco de rey. Defender las casillas blancas que son débiles en el flanco de rey. Esas casillas que he seleccionado en amarillo son casillas débiles. Porque recordamos que las casillas débiles son casillas que no pueden ser protegidos por peones. Y por eso, por este tipo de situación, es que este consejo de cuando tengas ventaja material, cambias todo, no se aplica, no siempre se aplica. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Para los niños, este consejo les cae muy bien y les va bien en un torneo, pero a medida que van creciendo y su juego va mejorando, este consejo hay que tomarlo con cuidado. No siempre hay que cambiar piezas. A veces es bueno mantener las piezas. ¿Qué piezas pudieras cambiar aquí para que tu posición se mantenga en ventaja? Las damas y las torres. Es más, si puedes cambiar los alfiles también. Si puedes llegar a un final de peones, también, porque las negras tienen 3 islas de peones. Peón débil, peón débil. Mientras que tú solamente tienes 2 islas de peones. El final siempre te va a favorecer. Entonces, solamente con estos dos desequilibrios que hemos visto, más estos dos que hemos visto la semana pasada, fíjate entonces que en un torneo de una partida de 90 minutos, ¿cuánto tiempo nosotros tenemos que evaluar una jugada en una posición mientras nos preguntamos todos estos 4 desequilibrios? Nos toma tiempo. Mm, Por eso es que en torneos hay que pensar, hay que utilizar esos 90 minutos. Yo siempre insisto a mis estudiantes, oye, si te dan 90 minutos, úsalo todo. No te dan premios de belleza por ganar rápido. Trata de entender todo lo que te dice la posición. Pieza buena, pieza mala, estructura de peones, espacio, material. Siempre hay que hacernos preguntas. Y a partir de allí es cuando nacen los planes. En esta posición era nada más la pregunta. ¿Se puede capturar el peón? Y en caso afirmativo, ¿en qué te afecta o cómo cambia la posición? ¿Estarás omitiendo algo? ¿Estarás dejando a tu rey débil?
tu pieza no quedará atrapada. Son preguntas. Y si después concluyes de que no afecta en nada el capturar en B7, pues entonces hazlo, es la mejor decisión. Y después el alfil regrésalo. Regrésalo Ujú. y luego sigue con la partida. ¿Ves? Son cosas sencillitas y ya. O sea, a veces uno se ahoga en un vaso de agua tomando decisiones en ajedrez, tomando decisiones arriesgadas como las que he visto que haces. Y a veces no es necesario meterse en esos problemas. ¿Sí? Pero así es como uno aprende. Así, bueno, no digo lamentablemente, es así como aprendemos y aprendemos de nuestros errores. Entonces, yo quiero ahorita, Nicolás, ver algo que sí veo, que sí vi en tus partidas. Voy a crear un nuevo capítulo, Ya, que fue la apertura esta de la italiana, la ah, Fegatelo. Vamos a, esa me dolió porque llevaba como 2, 3 días sin perder. ok. Vamos a ver esta posición desde el punto de vista de las negras. Déjame ver si puedo voltear el tablero. Posición de las negras. ¿Ves esta posición desde el punto de vista de las negras? El capítulo 18. Sí, Ok. Entonces, ¿cómo empieza la partida? 4, E5, caballo F3, caballo C6. Hasta aquí está muy bien. Las blancas aquí realizan la apertura italiana, alfil C4. Y es aquí donde tú realizas de una vez caballo F6. Entonces yo aquí te digo, si haces de una vez caballo F6, debes estar preparado para enfrentar el ataque Fegatelo. Así se le llama el ataque Fegatelo. Esta jugada caballo G5, porque a simple vista pareciera, uy, ya F7 está en problemas, está atacado 2 veces, no se puede defender, voy a perder la partida. Pero no, en esta posición hay mucha teoría y las negras han demostrado quedar muy bien. Y es con la jugada D5, que parece una jugada extraña, ¿no? Dudosa, ujú, pero no, realmente es la jugada. Si aquí las blancas capturan de alfil, es una mala jugada porque luego de caballo por alfil, este caballo queda en el aire. Se tiene que capturar desde peón y de repente este caballo está atacado. La mejor jugada de las negras aquí es caballo A5, atacando de una vez el alfil. Porque si el alfil retrocede aquí o aquí, supongamos que se mueve a B3, pues de una vez se captura el alfil. En la apertura italiana, la pieza más activa es el alfil, porque bueno, siempre están mirando en F7. Las blancas no van a querer capturar no van a querer permitir que este alfil salga del tablero. El alfil comúnmente va a esta casilla B5. Pero si en esta posición el alfil decide retroceder de una vez, aquí o en D3, en D3 se ve muy feo por cierto, ahora sí las negras pueden capturar en este peón y atacar al caballo. ¿Sí? Aquí, ¿qué jugada sí. hiciste tú? ¿Con Eh, Vipers? aquí. Sí, comí con el caballo. Capturabas con el caballo y te llevabas esta desagradable sorpresa. Esta jugada es teórica también, o sea, una vez que las negras cometen este error, ya las blancas saben el mecanismo para ganar esta posición. Y justamente el mecanismo es capturar de una vez en F7. Entonces, claro, rey por caballo es forzado, dama F3, aprovechándonos de la mala situación del rey. Aquí estamos por cierto, en un desequilibrio material, porque las blancas tienen pieza de menos, pero tienen una fuerte iniciativa. La única manera de no perder el caballo es colocando el rey en esta casilla. ¿Sí? Y luego viene el desastre, ¿no? Que te vuelven a atacar el caballo y al mismo tiempo desarrollan una pieza. Ahora son 3 piezas atacando al caballo. 2 piezas defendiendo. O sea que hay que volver a defender el caballo. Y fíjate cómo de la nada, esta posición, este rey está quedando mal ubicado. Este alfil sin desarrollo. La torre sin desarrollar.
Cuando existe este tipo de posición, la valoración de las piezas cambia. Un caballo no vale lo que vale un caballo, un alfil no vale lo que vale un alfil, una dama no vale lo que vale una dama. En este tipo de posición lo que hay que hacer es... ¿qué se hace aquí? Ya ni recuerdo esta variante, te digo, pero o sea, nada más entrar en esto ya es algo feo. Te voy a enseñar algo que hay en el chess y son las herramientas de análisis. En esta posición al lado derecho, donde están las jugadas, abajo, o sea, justo al ladito de la casilla A8, hay un icono de librito de color verde, Ujú. que es Opening Explorer, el explorador de aperturas y base de datos. Aquí muestra una partida del año 2016, no sé si la ves. Sí, view. ¿Cómo? Ya, ahí le puse ver, ahí me apareció la partida. La partida es entre Shigalko y Adstein, ¿no? Sí. Bueno, Ellos son exacto. gran maestros, ¿cierto? Por Así el es. Elo. Así es. Y es raro que un gran maestro caiga en esta variante. Tal vez fue una partida rápida. Porque, oye, entrar en este tipo de posición. Y entonces, cuando ocurren este tipo de ideas, de trampas de apertura, es bueno siempre mirar la base de datos. Fíjate que se llegó a esta misma posición donde las negras colocaron el caballo en E7 y las blancas aquí decidieron enrocar corto. Y lo ponen como error. Por cierto, la jugada de las blancas. La mejor jugada aquí es... El peón. ¿qué dicen aquí? Caballo 7. El peón de 7 a, de, D4 dice aquí. a D5. Ah, perdón, de 4. D4. Sí. O sea, ¿cuál es la idea de la jugada D4? Que se está abriendo líneas. Claro. Porque Y después de sonrocar. porque, o sea, una vez que venga peón por peón, uff, ¿qué se puede hacer aquí? Yo creo que enroque de una vez. Enroque de una vez. Enroque de una vez. Estoy pensando en caballo B5 para recapturar aquí y también estoy pensando en el enroque. Pero lo que pasa es que el enroque se ve más llamativo porque la torre puede de una vez ir a la columna E. Puede ir a la columna E. O sea, te digo honestamente, tendría que ver esta posición con mucha calma, con mucha paciencia para entender cuál es la mejor jugada. Ahorita o sea, yo no soy de analizar con módulos, Nicolás, ni mucho menos o sea, ver esta posición y ver un módulo, no, yo trato de buscar siempre la jugada que considera que es la mejor. Si aquí la jugada que dicen en los comentarios al lado de esa partida de 4 es porque acá hay algo escondido que todavía no estoy detectando. Y la manera de detectarlo es ver esta posición con mucha calma. En este tipo de posiciones desordenado, aquí puede existir sacrificios de cualquier tipo. Y jugar como enroque corto es simplemente es por buscar actividad. Buscar actividad de una vez. O sea, te digo honestamente, no sé qué continuación realizar aquí. Pero lo que sí sé es que este rey va a quedar muy muy mal. De eso sí estoy seguro. No, de hecho ganan las blancas al final. Ganan las blancas, ¿cuál? En Esta esta, partida la en ganan las esta blancas. partida. Bueno. Fíjate que Sí. la jugada 9 le ponen doble signo de interrogación. No era la jugada. Y fíjate que las negras defendieron el caballo en D5 con C6. A ver cómo fue esta partida. El rey buscó refugio en C7. Buscó refugio y se salvó. Vaya, vaya, interesante. Te puedo asegurar que hay más partidas en esta posición con caballo por F7 donde las negras pierden. Esta partida probablemente haya sido una partida blitz. Porque para que las blancas... eh, No, pero es que está bien, tienen que ganar las blancas.
Son las blancas las que han sacrificado en F7. Sí, po. No, si ganan las blancas. Está bien, me había confundido. No, está bien, está No, bien. no, si ganan las blancas. Ah, está bien entonces. Madre mía, sacrificaron en... De hecho, yo antes me di cuenta que yo hacía el ataque Fogatelo. ¿Ah? Y no sabías que se Yo llamaba antes, así. sí, porque yo antes jugaba mucho la italiana. Y la Ah, cambié vale. ahora por la que hago ahora, que es la escandinava. Que, de hecho, hoy Escandinavo. día me dio risa porque alguien me la trató de hacer, pues y me di cuenta. Bueno, entonces ya de por sí, Nicolás, ya sabemos entonces que aquí no hay que realizar caballo por peón, sino caballo A5, de una vez. El alfil está atacado, si el alfil retrocede, ahora sí capturamos el peón. Pero resulta que el alfil no va a Ajá. retroceder. El alfil va a ir a esta casilla, con jaque de paso. Y aquí la Ya, mejor jugada es realizar C6. Es decir, volver a atacar el alfil. Si el alfil retrocede, de una vez hacemos caballo por peón y estamos atacando estas. Las negras creo que van a quedar bien. Ahora, aquí perfecto. las blancas capturan. La mejor jugada aquí es esta. Peón por peón. Es una posición realmente un poco extraña en los desbalances que hay. Si el alfil se retrocede, de repente las blancas pueden jugar alfil a 6. Evitan el enroque. Y este rey es quien va a Ujú. sufrir. Si el alfil retrocede, lo más común es que vaya a esta casilla o a esta. He visto más partidas en donde el alfil se va en E2. Pues aquí ahora las negras expulsan al caballo. H6. El caballo no le queda más remedio que retroceder a esta casilla. Se puede colocar aquí, pero creo que se puede capturar de una vez, no estoy seguro. El caballo no está quedando en una posición si regresa a H3, porque fíjate que un caballo desarrollado al borde del tablero y protegido por estos peones es una pieza mala. Así que si retrocede Exacto. a H3 probablemente no hay necesidad de cambiarlo, porque no es conveniente que tú cambies una pieza, un alfil que es muy bueno, por una pieza mala. Entonces, Ya, eso no retrocederlo, sabía. sí, retroceder el caballo a H3, tú puedes continuar tranquilamente con tu desarrollo. Pudieras realizar alfil C5, una jugada Sí, activa. está avanzando. Si pudieras realizar alfil D6 también. O sea, la idea es mirar en H2 en rayos X cuando este rey se enroque. Y tú tranquilamente te vas a enrocar. Así es como se juega esta posición. Si el caballo retrocede a la casilla F3, lo vuelves a expulsar. Fíjate que no puede ir aquí, porque está la dama. Ir a esta casilla, no sé si sea lo correcto. Creo que aquí podríamos todavía continuar desarrollando más piezas. O la dama. Entonces, las negras tienen pieza de menos, tienen peón de menos. Pero hay compensación de que tú tienes actividad. Y a ti te gustan las posiciones donde tú tienes actividad de piezas independientemente que por un peón de menos. eh, Está bien, está justificado. Entonces, Ujú. para jugar la defensa Fegatelo, hay que mirar muchas partidas que tengan estas variantes. Unas 5 o 10 al menos. Y que te climatices, o sea, veas las partidas, veas cuáles son las jugadas más comunes, cuáles son los planes típicos que se realizan, a qué finales se llegan. Y ver, y al final tú puedes concluir, ¿te gusta jugar con negra o entrar en la defensa Fegatelo? Si tú concluyes que sí, vale, aprenderás muchas líneas teóricas de esto. Si la respuesta es no, es decir, si no te gusta entrar en la en este esquema de ataque, entonces no deberías realizar caballo F6. Pero si vas Perfecto. a jugar caballo F6, obligatoriamente tienes que aprender líneas del ataque Fegatelo. Con mi estudiante Catherine, Ya. yo a ella le dije, mira, no te metas líneas de Fegatelo, le dije así porque son líneas teóricas. Yo lo que le dije es, vamos a mantener una defensa más flexible, vamos a evitar ese tipo de amenazas de una vez y por eso le recomendé alfil E7. Alfil E7 puede parecer una jugada pasiva,
Pero alfil E7 se le conoce como la defensa húngara. Yo le dije, si te van a jugar la defensa italiana, te recomiendo la defensa húngara. La defensa húngara es una defensa muy sólida. Evitas el caballo G5. Y si las blancas intentan buscar abrir el centro de una vez, la jugada recomendable en la defensa húngara es mantener un esquema defensivo. Es decir, si aquí capturan de peón, las negras capturan de peón. Si cambian damas, tú capturas de alfil. Se llega a un medio juego final, porque sin damas en el tablero, bueno, ya es prácticamente quien entiende mejor el ajedrez con las piezas menores y las torres. Y si las blancas deciden en esta posición avanzar el peón, de repente han convertido en esta pieza buena en una pieza mala. Por lo Claro. tanto, se justifica que este caballo, no importa, el caballo de hecho en esta posición retroceda. Ah, que desarrollé el caballo y ahora volví con el caballo a la posición inicial. No te preocupes, porque esta pieza ha quedado mala. Mientras que el caballo tiene la ventaja de que se puede ubicar en otra casilla mejor. Ujú. Esto es justamente ajedrez. En tratar de entender la posición, cómo un avance del peón hace que piezas buenas se conviertan en piezas malas y tratar de justamente aprovecharnos de conocer mejor la teoría que hay detrás de todo esto. Entonces a mi estudiante yo le recomendé aquí en La defensa húngara. la defensa húngara, no caballo F6, sino alfil E7. Tú tienes como ¿Cuál tarea me, re- cuál me, prácticamente, recom- aquí cuál me que, recomienda a mí? yo te recomiendo que mires ambos, que juegues Ya. ambos. Porque es en la manera, en cómo te sientas cómodo, es que tú decides, oye, me agrada más esto, me agrada más ella. Mi estudiante por lo general no es una jugadora de ataque, ella es más Yo, posicional. Y yo tú soy eres de más de ataque. ataque. Por lo Sí, tanto, si tú eres de ataque, tú vas a buscar posiciones que exista mucho desorden. Y en el fegatelo existe demasiado desorden. Demasiado desorden. Yo creo que a ti sí te no, y recomiendo, es común que te la hagan más encima. sí. Yo creo que a ti sí te recomiendo esta porque a la final tú tienes la libertad de colocar el alfil aquí, mirando en F2, o aquí mirando en H2. Por lo tanto, Perfecto. sí. Pero cada vez que juegues una partida y pierdas, vas a tener que buscar este librito que está al lado del tablero para ver que Sí, si existe. no lo conocía, así que muchas gracias por eso. Sí, y de hecho, en ese librito tiene dos opciones en la parte de arriba de los movimientos. Hay una rueda dentada en donde tú puedes decidir si eliges una base de datos de la partida de maestros o la base de datos de partidas que han jugado en el sitio de Lichess. Yo Ah, recomiendo claro. fuertemente que elijas la base de datos de los maestros, porque en Lichess hay Y la, pun- y la, muchos pu- jugadores que cometen errores. Ajá. y la puntuación promedio también. Y claro, ves el elo de los jugadores. Mientras más alto el elo, la partida es más instructiva. Genial. Sí, y es así, por cierto, Nicolás, como se aprenden las aperturas, cometiendo muchos errores, revisando la base de datos, ver en qué te has equivocado y ver las jugadas más comunes, más populares que hacen los maestros. Cuando tú no entiendas una jugada, oye, Ralph, bueno, tú me preguntas, pues Ralph, veo que los maestros hacen esta jugada y no sé por qué la hacen, yo considero que es mejor esta jugada. Y ahí vamos a ver, vamos a tratar ambos de entender porque hay jugadas que son buenas en las aperturas, porque hay jugadas que son malas. Porque no te creas, o sea, a mí me falta conocer mucho de aperturas. Conozco varias, pero otras que no. Estoy en proceso también. Y también estoy en proceso de estudiar muchos finales. Yo me enfoco más en los finales que en las aperturas. Y eso te digo, yo en torneos, en aperturas a veces quedo terrible. Pero cuando llego a medio juego, llego final, puff, cambio posiciones de perdedoras a ganadoras. Porque me he dado cuenta que muchos jugadores dejan esa fase del juego totalmente, no sé cómo decirlo, no le dedican tanto. Al final se aprenden muchas cosas, hay muchos detalles. Profe, ¿y su meta de aquí a cuánto tiempo es ser gran maestro? Bueno, yo ahorita quiero buscar mi título
Bueno, ya el desperto nacional deberían dármelo. Ahorita mi meta es pasar ahora de los 2029 a 2100. Y cuando de 2100 llega a 2200, automáticamente me dan el de maestro nacional. Pero para hacer Ujú. eso tienen que habilitarse los torneos de hora y media o de una hora. Pero yo prefiero más los de hora y media. Me encantan los de hora y media porque tengo mucho tiempo para pensar. En torneos de una hora me quedo con poco tiempo porque justamente paso muchísimo tiempo estudiando los desequilibrios, ver qué pasa y el reloj pasa muy rápido para mí. Mm, Pero ahorita mi meta es llegar a los 2100. Una vez que llegue a los 2100, ir ahora por los 2200. ¿Sí? súper. Bueno, Nicolás, vamos a jugar una partida. Vamos a ver qué tal. Ya, La vez, encantado. sí, la vez anterior el internet estaba fallando. Esta clase, Nicolás, por cierto, la he estado grabando. Voy a detener la grabación.